Y ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, nos tiene que ayudar a pensar en ello. La cruz nos muestra la consecuencia de nuestros pecados. Y no son los pecados de aquel ladrón, del otro que no va a misa, son mis pecados. Los de cada uno de nosotros, que muchas veces creemos, no, yo no soy un pecador, sí. La consecuencia de mis pecados es faltar al amor de Dios. Y la consecuencia de mis pecados es que Cristo muere en la cruz por culpa mía. Cristo muere en la cruz para salvarme. La consecuencia de mis pecados es que me pierdo el cielo. Me aparto del amor de Dios y me pierdo el cielo. Algunos le gusta escuchar, me voy al infierno, es lo mismo. Si la gran pena del infierno es verme privado de Dios. Entonces, la cruz me muestra la consecuencia de mi pecado, la gravedad de mi pecado, cómo Dios sufre hasta la muerte de cruz por mí. Entonces la cruz es algo gravísimo. Nos hacemos la señal de la cruz y la señal de Cristo crucificado. Cuando llevo una cruz colgada en el pecho, cuando me hago la señal de la cruz. Pero esa señal de la cruz que hizo la Virgen junto a Bernardita, esa misma cruz, consecuencia de mi pecado, me muestra algo más grande. La grandeza y la magnitud del amor que Dios me tiene. Dios muere en la cruz porque quiere salvarme. Dios se hace hombre para salvarnos de nuestros pecados. Nos dice la Sagrada Escritura, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y Cristo da la vida por nosotros. No hay amor más grande. Entonces la cruz es la mayor muestra de la misericordia y del amor de Dios. Bernardita, al hacer la señal de la cruz con la Virgen, comprende después con la oración el sentido de la cruz, la gravedad de la cruz. Por eso la Virgen le dirá después oración y penitencia por la conversión de los pecadores. Bernardita llegó a entender la gravedad del pecado al ver a Cristo sufriendo, pero también comprende cuánto es el sufrimiento de Cristo por vernos a nosotros pecadores. Y ese llamado a la conversión no es que el que no va a misa empiece la misa, que el que roba no robe. Es para todos nosotros. Yo tengo que empezar a llevar una vida cada día más según el amor de Dios. El Evangelio de ayer decía amar a los enemigos y orar por ellos. Y yo voy a misa, me confieso, todo muy bien, pero yo amo al enemigo, rezo por él, trato de quitarle el rencor, el odio. No, ahí está mi conversión. En el perdonar, en el aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. No, la mansedumbre y la humildad, a mí que me gusta andar enojándome con medio mundo, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi madre. Yo me tengo que convertir de mis defectos a la virtud opuesta a ese defecto. Manso y humilde contra la ira y la soberbia. Pero tengo la conversión es que después siga ese camino de crecimiento en la virtud, que es el camino de la conversión, no termina nunca, termina el día de nuestra muerte. No tiene límite. Oración y penitencia por la conversión de los pecadores, de los cuales el primer pecador soy yo. Y eso lo tiene que decir cada uno de nosotros. Fíjense, dijimos que la Bernardita no había hecho la primera comunión, porque no sabía leer ni escribir. A los 2 días de la primera aparición, fue y se confesó por primera vez en su vida, porque aprendió a entender esta gravedad del pecado, de la ofensa
signo de la cruz. La cruz une a la Virgen con Bernardita. La santidad de la Madre de Dios, que es la Inmaculada Concepción, porque en Lourdes, cuando ella da su nombre, dice: yo soy la Inmaculada Concepción. En Lourdes, donde la Virgen se da a sí misma ese nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción. En esa señal de la cruz se une la Virgen Inmaculada, primer fruto de la cruz de Cristo, con Bernardita. Y en Bernardita estamos representados todos nosotros. En el pecado de Bernardita, que se tuvo que confesar porque era pecadora, están representados nuestros pecados. En la pobreza de Bernardita están representados todos los pobres y todas nuestras pobrezas. En la limitación intelectual de Bernardita están representadas todas nuestras limitaciones intelectuales. En la enfermedad de Bernardita enferma están representados todos los enfermos. En los dolores de Bernardita están representados nuestros dolores. Y esa cruz de Cristo que une a la Virgen de Bernardita es la que viene a redimirnos, a acariciar nuestros corazones dolientes. Por un motivo o por otro, tenemos dolores y sufrimientos en la vida. La cruz de Cristo, por medio de la Virgen de Lourdes, viene a acariciar nuestro corazón y a fortalecernos. Como saben, a Lourdes es el santuario de los enfermos. Porque desde el inicio muchas personas se curaron, se sanaron en Lourdes de su enfermedad, de milagros. Y el 11 de febrero, que es el día de la Virgen de Lourdes, es la jornada mundial del enfermo. Pero no todos los enfermos que van se sanan, ni siquiera la mayoría. Imagínense que en más de 165 años hay 72 milagros aprobados nada más. Pero en realidad hay muchos más milagros. De hecho, uno sabe que hubo un milagro que es aprobado. Pero la mayoría de los milagros es la conversión de los pecadores. Cuando una persona se confiesa y cambia de vida y dice: no, voy a empezar a vivir para Jesús, para la Virgen, como la Virgen le pidió a Bernardita. Pero muchos enfermos siguen yendo a Lourdes, muchos no, multitudes. Está todo organizado para los enfermos. Van unas organizaciones que se llaman hospitalidades, que cada diócesis de Europa llevando a sus enfermos todos los años para hacerles vivir 3 días en Lourdes. Pero hay personas que llevan 20 años viviendo de enfermos. ¿Y a qué vienen si no se curan? Vienen porque la Virgen les da fortaleza, les da paz, les enseña el sentido de su dolor, de su enfermedad, les enseña como a Bernardita a ofrecer la enfermedad, el sufrimiento por la conversión de los pecadores, el sentido del dolor, la alegría en medio del sufrimiento. Es muy común ver una persona en silla de ruedas sonriendo, gran alegría, pero no la carcajada de que escuchó un chiste, sino la alegría que sale del corazón. Bueno, pero a mí la Virgen no me cura. A mí la Virgen no me curó a mi mamá. ¿Quién fue la primera peregrina de Lourdes? Bernardita. ¿Quién fue la primera enferma de Lourdes? Bernardita. Estaba enferma, tenía la primera aparición y se murió a los 35 años. La Virgen nunca la curó. Es decir, a Bernardita, a la elegida, nunca la curó. Y su enfermedad, que la llevó a la muerte, fue en medio de terribles sufrimientos y dolores, con los huesos al aire, por el cáncer de hueso. Y siempre con una sonrisa ofreciéndolo por la conversión de los pecadores. Y muchos enfermos uno les pregunta: ¿a qué viene? ¿A que la Virgen te cure? No,
enseñe a ser enfermo. ¿Cuánto tenemos que aprender a ser enfermos, a aceptar nuestra cruz de cada día? Jesús dice que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y no terminamos de aceptar nuestra cruz, de aprender a ser enfermo, aprender a ser pobre, aprender a ser limitados, aprender. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué no me va a tocar a mí? Porque a través de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa limitación, Dios me quiere santificar. Y muchas veces esos enfermos que uno ve en Lourdes, ve a las familias alrededor. Y es una gracia para la familia el ver feliz a su enfermo y el aprender también el sentido del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Pero para eso tenemos que aprender a mirar la cruz, encontrarnos con Cristo crucificado, como la Virgen y como Bernardita. Y después dice Bernardita, después de hacer la señal de la cruz, juntas rezamos el rosario. Es decir, la Virgen rezó el rosario con Bernardita. La Virgen se aparece con un rosario en la mano. ¿Y cómo la Virgen va a rezar el rosario? Sí. Bernardita dice que la dama no abría los labios cuando se decía Santa María, Madre de Dios. Por supuesto que no vamos a ver los labios, no se va a decir así misma Santa María, Madre de Dios. Pero iba moviendo las cuentas del rosario. Es decir, la Virgen rezaba y Bernardita rezaba. ¿Cómo que la Virgen rezaba? Cuando nosotros decimos primer misterio, la resurrección, segundo misterio, no lo decimos porque no tengamos otra cosa que hacer. Se dice el misterio para que aprendamos a pensar en ese misterio, a meditarlo mientras rezamos la Ave María. ¿Qué hace la Virgen? El Papa Juan Pablo II decía que el rosario es contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María. La Virgen va contemplando, meditando, recordando los misterios de la vida de su Hijo, cuando se le apareció el ángel, cuando quedé embarazada, cuando tuve a mi hijo en brazos, cuando mi hijo aprendió a caminar, cuando mi hijo sufrió la pasión, cuando mi hijo murió en la cruz, cuando mi hijo resucitó. La Virgen va contemplando como cuando una mamá o un papá recuerdan, bueno, cuando quedó embarazada, cuando tuve a mi hijo por primera vez en brazos, cuando le salió el primer diente, cuando caminó, cuando hizo la comunión. Voy meditando, contemplando y viendo. Y en esa oración de la Virgen, bueno, Bernardita aprende a rezar de un modo nuevo. Bernardita ya rezaba el rosario en familia todas las noches, en su casa se rezaba el rosario. Bernardita aprende a encontrarse con Jesús en la meditación de los misterios. Y en esa señal de la cruz, y en esta oración bien hecha, encontrarme con Cristo, el rosario rezaba siempre una oración bíblica, por la palabra de Dios que vamos meditando. En esta oración Bernardita aprende la gravedad del pecado, el sentido que tiene esa llamada de la Virgen a la oración y la penitencia por la conversión de los pecadores, el daño que nos hace el pecado de vivir alejado de la palabra de Dios a cada uno de nosotros. No, yo no soy un pecador. El que dice eso no entiende el amor de Dios, porque mi pecado se entiende mirando a la cruz. ¿Cómo ve Él mi corazón? A los ojos de Dios, a la luz de los mandamientos de Él, ¿cómo me comporto de acuerdo con Dios? Nos quejamos de las guerras en el mundo. Si cada uno de los que alimenta las guerras se convirtiese y viviese en el amor de Dios,
qué distinto sería el mundo. Bueno, qué distinto sería yo primero si cada uno de nosotros se convirtiese y viviese en el amor de Dios, dejando de lado el rencor, la envidia, el odio, el robo, lo que sea. Llegué a Mendoza, en la ciudad de Mendoza, me dicen, no lleves el celular ahí en el bolsillo porque te van a robar. ¿Y qué hay que hacer para que no me roben? Y convertirnos. Tan simple como eso. Y tan difícil. Entonces, bueno, ese Bernardina comprende la gravedad del pecado, por eso tuvo la capacidad de entregarse por amor a Dios su enfermedad, sus humillaciones, su pobreza, su dolor. Se entrega totalmente implorando la conversión de los pecadores. Pero para entenderlo necesitamos aprender a rezar. Aprender a rezar, encontrarnos con Cristo, una oración de corazón a corazón, para entender primero el amor que Dios me tiene. A la luz de ese amor que Dios me tiene voy a aprender a ver la gravedad del pecado. Si yo no entiendo el amor de Dios, no voy a ver la gravedad del pecado. Faltar a mis amigos es pecado mortal. Claro que es pecado mortal, pero si yo no entiendo el amor de Dios, a mí no me dice nada que esto sea pecado mortal o que lo otro sea pecado mortal. Pero no me interesa, porque no entiendo el amor de Dios. Si yo comprendo el amor de Dios, voy a comprender que no basta obrar o no obrar porque es pecado mortal o no es pecado mortal. Tengo que comprender que yo a Dios le tengo que dar lo mejor de mi vida y de mi corazón, porque lo quiero amar y responder a su amor, no porque haya un premio o un castigo. Bueno, un poquito, digamos, al inicio de la primera aparición del mensaje de Lourdes, hemos hablado un poquito, seguiremos un poquito en la misa, y lo demás quedará para otros capítulos. Muchas gracias, Padre, por esta hermosa reflexión sobre lo que usted ha venido a la misa. Intenciones para esta Santa Misa. Por el eterno descanso de Rubén Arroyo, Irma Arroyo, Marta, Margarita y demás miembros de la familia Arroyo, Villanueva y Camargo. Por la salud física y espiritual de Delfo, Nélida y María del Mar. Eterno descanso de Mabel Segredo, Miguel Fernández, por todas las almas del purgatorio. Eterno descanso de Justo Vergara, Aida Rodríguez, Magdalena de Cosetti y Hugo Cosetti. Eterno descanso de Emilio Isuani y por todos los fallecidos de la familia Abate Tejrana Isuani. Por la salud de Marta. Eterno descanso de Carlos Ruiz, Gerardo Ruiz, Cándida y Sabina Agüero. Por la salud de toda la familia Agüero Ruiz. Por la salud de Rosario, Miro y Sofía Macaya. Por el eterno descanso de Graciela y de Antonio. Por la conversión de mi hijo Martín, eterno descanso de Yolanda Calvo y Avelina Ludueña, eterno descanso de René Olmo, de Gregorio y María García, por la salud de Capitán Romero, de todos los enfermos de la comunidad, por la salud espiritual de mi hijo, por el eterno descanso de Miguelito, Sara, Graciela, Elsa, Daniel, Pedro y Juan. Por todos los miembros de la familia Ajalamo Molinar y también de la familia Sandría
por la salud y trabajo de mi familia Gisela, por el eterno descanso de todos los fallecidos de la familia Vignoli Paternani y por las almas del purgatorio. Inés por sus intenciones, Marta por sus intenciones, eterno descanso de Antonio Truco, Daniel Lázaro, Victoria y Lorenzo y Suárez. En acción de gracia pedida por la familia Kestre Velázquez, por los sectores de la comunidad, por los difuntos de la familia Gaboto Peralta y Gaboto Noriega. En acción de gracia familia Pierelli, por el eterno descanso de Purísima Mariusi. En acción de gracia familia Peretti Chalva, por sus deudos de la familia Peretti Chalva. Eterno descanso de Sabina, Arturo, Vidal, Emilio, Rosa, Pascual y Mafalda, por la salud de Nato, Nelly y de Fabio, por los difuntos de la familia Ludueña Ose Martínez. En acción de gracia María Santísima, familia Abuelo Villarreal, en acción de gracias. Eterno descanso de Ignacio Silvestre, de Celia Kircher y Neto Lezano, por la salud de los enfermos y por sus intenciones ofrece Susana. Eterno descanso de los familiares Jacuzzi y Echegaray, en acción de gracia. Eterno descanso de Maximiana, Bocio, Quinta y los difuntos de la familia Vázquez, por la tiempo de gracia y esperanza. Con la presencia del Padre Mauricio Elías, coordinador de Lengua Española en el Santuario de Lourdes, Francia. El camino cuaresmal es maravilloso y desafiante. Es entrenamiento y experiencia de conversión. Y ante todo, es escuchar y acoger la hermosa noticia de que Dios nos ama infinitamente. Con esta certeza, unimos los corazones para iniciar nuestra celebración y vivir profundamente este tiempo de gracia y oración para nuestra comunidad. Nos ponemos de pie para recibir a los celebrantes. Y a los misioneros, hacer el canto de Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que nos llamas a ser penitentes.
ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios penetra como de amor en el corazón del hombre, para iluminarlo y abrir nuevos horizontes de esperanza desde la mirada amorosa de Dios. Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de la indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer para el mejor evangelio, animado por la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos dirigió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la presentación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia, para
Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, quiero agradecer al Padre Osvaldo por recibir a San Fernandita y a mí. San Fernandita es más fácil que reciba que a mí, pero bueno, me ha recibido y rezamos especialmente por él en este momento. Hay 2 cosas en este evangelio de hoy. Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Escuchar a Jesús. En otra parte del evangelio dice que la gente se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Si yo no escucho la palabra de Dios y no la leo, no lo voy a conocer. Si yo no conozco a alguien, no lo puedo amar, no lo puedo querer. Y hablamos antes que toda la vida cristiana, desde mi amor a Jesús hasta el reconocimiento del pecado, depende de que conozcamos el amor que Dios nos tiene. Y en este evangelio de la transfiguración, primero San Pablo le dice a Timoteo que quiere que conozcamos los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio. Después la Sagrada Escritura dice en otra parte que hay que pasar mucho para entrar en el reino de los cielos. Jesús nos dice que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Nos habla de sufrimiento, de cruz de cada día. Jamás nos dice que es fácil. Y en este evangelio Jesús se transfigura, es decir, muestra a estos 3 testigos, Pedro, Santiago y Juan, su gloria. Qué bien que estamos aquí, dice, quedémonos aquí, dice los apóstoles cuando ven a Cristo transfigurado en su gloria. Les muestra la gloria para que no se desanimen cuando llegue el sufrimiento, la pasión y la muerte de Cristo. Es decir, es para alentarlos, para decirles que aunque haya mucho sufrimiento, la meta no es el sufrimiento, ni sufrir por sufrir, ni sufrir por tonto, sino acompañar a Cristo para llegar a esa gloria que les está mostrando hoy. Cuando la Virgen se aparece a Bernardita, que era analfabeta, dijimos recién, en la tercera aparición le habla por primera vez y le dice: ¿quiere hacerme el favor de venir aquí durante 15 días? Y Bernardita, que no sabía
estaba metiendo, dijo sí, se comprometió con venir 15 días. Claro, porque ella había visto una dama, esa dama tenía una dulzura incomparable y la había tratado como nadie la había tratado en su vida. Ella se sabía amada por esa dama que se le apareció. Entonces su respuesta es sí, yo quiero seguir viviendo aquí. Pero inmediatamente la Virgen le dice, no le prometo la felicidad de este mundo, sino la de otro. Este es el cargo que tiene esa frase escrita en francés. No le prometo la felicidad de este mundo, sino la del otro. Usted, Bernardita, va a venir aquí, nos vamos a ver 15 días, vamos a estar bien, vamos a escuchar, una a la otra, pero no le prometo la felicidad de este mundo. Y Bernardita siguió enfermándose cada vez peor, vivió su pobreza, tuvo que sufrir de ahí en adelante muchísimas humillaciones, primero en el pueblo de Lourdes, porque como era un lío para el alcalde del pueblo de que se juntase tanta gente, entonces quería terminar con este circo, que la niña deje de amenazar, para que deje de decir que había visto algo. Le decían que prometa que no va a ir más a la gruta. No puedo prometerlo porque ya prometí que sí. Todas respuestas llenas de sabiduría de una analfabeta que jamás se contradijo. Le decía que iban a meter preso al papá. Jamás desobedeció a su padre, pero ella tenía una atracción irresistible a volver a la gruta y tenía que volver. Cuando entra en la vida religiosa, las que lo humillaban eran las demás monjas. Una monja, cuando le dijeron, viene y dice, yo no conozco a Bernardita. Entonces otra monja le dice, esa es Bernardita. Y la que no la conocía dice, eso es Bernardita. Claro, era una chiquita así de 1,40 m. Sí, una persona insignificante en una apariencia física, a veces le aparece la Virgen, si no se le apareció por bonita o por inteligente. Después, en un momento, eran 300 novicias, viene el obispo, van a presentarle al obispo todas las nuevas novicias. Esta es la hermana Juanita, que es muy buena cocinera, esta es la hermana María, que es muy buena costurera, esta es la hermana Carmen, que es muy buena enfermera, y esta es la hermana Bernardita, que es buena para nada. Es una humillación terrible delante del obispo y de todas las demás en aquella época. Entonces, el obispo dice, yo te voy a dar un oficio y tu oficio será rezar. Y Bernardita, claro que ha sufrido con esas humillaciones, pero no se quejó jamás. Y su oficio fue rezar, y su oficio fue ser enferma. Y de tanto estar enferma en la enfermería, aprendió a ser enfermera y dice que cuidaba como ninguna de las demás enfermas. Bueno, todo este sufrimiento se me aparece la dama que yo me sé amada por esa dama, no sabía que era mí, pero me dice, no le prometo la felicidad de este mundo, sino la del otro. Le está mostrando que va a poseer la gloria del cielo, pero en este mundo no le promete la felicidad. Y humanamente no tuvo felicidad Bernardita. Humanamente su vida fue un fracaso. Pobreza, enfermedad, humillaciones, analfabeta, lo que quieran. Todas las derrotas que puede tener el ser humano las tenía Bernardita. Pero no es que vivió mortificada, vivió mortificada humanamente, pero también la palabra de Dios nos dice, el reino de los cielos está en medio de vosotros. A través de esa oración de la que hablamos antes, donde
el sentido de la meta es la felicidad del otro mundo, no es ganarme la lotería o sanarme del cáncer, porque aunque me sane del cáncer me voy a terminar muriendo. Si no es hoy, dentro de 40 o 50 años me voy a morir. La meta es la eternidad, la felicidad del otro mundo, la vida eterna, la transfiguración que nos muestra el Evangelio. Pero Bernardita, al rezar, entender y conformar mi corazón con lo que Dios quiera, ya tiene el reino de Dios en su corazón que le permite aceptar con alegría, no a la fuerza, uy, me toca sufrir, uy, me toca la enfermedad, uy, me duele acá, con alegría, entendiendo el lenguaje de Jesús, siendo feliz con lo que tiene, con lo que es. Cuando le hablaban de enfermedad, ella dijo, cuando el buen Dios lo permite, no hay que quejarse. Y nosotros no es que no tengamos que quejarnos, tenemos que alegrarnos, aunque nos cueste y aunque nos duela el cuerpo, alegrarnos en el corazón de vivir la voluntad de Dios de ayudar a Cristo a llevar la cruz, de ofrecernos como en oración y penitencia por la conversión de los pecadores, mientras esperamos esa transfiguración nuestra, la felicidad del otro mundo que nos dice el protector de la vida. Esa es nuestra meta, nunca hay que olvidarla. Normalmente, cuando ya tenemos unos años y hemos sufrido, y la vida nos va enseñando de que nos hemos preocupado de muchas cosas y no terminamos de encontrar la felicidad en ninguna, entonces habrá que mirar a Dios. Pero a los jóvenes hay que enseñarles a mirar a Dios. ¿Cuál es la meta, la felicidad del otro mundo? Recuerdo cuando yo era recién ordenado, me habían dedicado a una parroquia y se suicidó un chico de 16 años. Y le dejó una nota a los padres. Papá, mamá, me dieron todo, pero no me dieron nada. No le habían enseñado el sentido de la vida, no le habían enseñado el amor de Jesucristo. Para caminar en la vida, primero tenemos que saber cuál es la meta, hacia dónde me dirijo. Como cuando salimos de casa hay que saber hacia dónde voy. Si quiero comprar un medicamento, no voy a ir al supermercado. Bueno, ¿cuál es la meta en mi vida? La transfiguración, la felicidad del otro mundo. Enseñar a llegar allá. Y para enseñar a llegar allá hay que escuchar la palabra de Dios y como la Virgen María, que escuchaba todas estas cosas guardándolas en su corazón, tenerlas en nuestro corazón, enamorarnos de Cristo, de la palabra de Dios y vivir de ello para que podamos llegar verdaderamente a la meta. Nos vamos a equivocar mucho. Somos humanos, somos débiles, Dios lo sabe, pequeños. Tenemos el confesionario, tenemos que confesarnos frecuentemente, volver a empezar, sin desanimarnos. Bernardita misma nos enseña que hay que confesarse. Así que la vida cristiana es una lucha, un combate, pero no tenemos derecho a cansarnos. Que Nuestra Señora de Lourdes y Bernardita nos concedan vivir mirando a la meta, deseando el cielo y luchando y luchar sin desfallecer. Que así sea. Queridos amigos, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos,
también un verdadero camino de conversión que nos lleve a ser samaritanos de nuestros hermanos. Oremos. Por la próxima asamblea parroquial, para que, iluminados por el Espíritu Santo, podamos discernir el camino pastoral según el querer de Dios. Oremos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El sentido de la colecta es compartir nuestros bienes espirituales y materiales con los que menos tienen, como respuesta al amor que hemos recibido de Dios. Junto a los dones de pan y vino, presentamos al Señor nuestro sincero deseo de cambio profundo de nuestras vidas, para vivir auténticamente los valores del Evangelio. Oren, hermanos, para que el sacrificio de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de Jesucristo, para que podamos celebrar dignamente la fiesta pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, que todos
eso, Padre, te suplicamos ante ti que tú eres el Espíritu, que todo lo que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan. Dando gracias, te bendigo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, celebra la memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolver tu amistad, para que, fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que nos pueda tolerar junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Bernardita y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, concededor del Papa León, a nuestro Hijo Ángel, al orden del Hijo para los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todo mal, Señor.
Recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, renovamos nuestra fuerza para seguir peregrinando por este camino cuaresma. Con alegría, vayamos al encuentro del Señor. Hacemos del cancionero el canto número 9. Ahora que es cuerpo y sangre
comentamos que esta celebración está siendo transmitida en directo por FDN Azul, a quien agradecemos, y también está grabándose para el Multimedio Com, y esta transmisión, o sea, la transmisión de la misa saldrá mañana a las 21 horas. Queremos agradecer enormemente la presencia del Padre Mauricio Elías, que es el coordinador de lengua española del Santuario de Lourdes de Francia. Esta posibilidad enorme, esta bendición que ha tenido nuestra comunidad de poder recibir las visitas de la reliquia de Santa Bernardita. Así que, Padre Elías, en nombre de la comunidad te agradecemos enormemente tu presencia. Esta comunidad rezará por vos y va a estar siempre presente con nuestro cariño sincero, que lo queremos expresar con un fuerte aplauso. Bendita sea tu pureza y eternamente sea, pues todo Dios se le crea en la graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque, aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación de la bendición, vamos a hacer algo que habitualmente no haría en otros sitios, como se sale en televisión para que se entere. Van a poder pasar todos, como cuando pasamos por una fila a recibir la comunión, a venerar la reliquia. La reliquia no se toca, no se besa, pasan, ya traen en el corazón sus peticiones, hacen una reverencia delante de la reliquia y presentan lo que tienen en su corazón. Y no olviden. Entonces vamos a hacer esa meditación de la reliquia y lo tratamos de hacer pronto porque tienen que pasar todos, son muchos. Por eso habitualmente no lo haremos en otros lugares, pero en otros lugares daré más tiempo y tendrán la reliquia para poder verla. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. Pueden tener paz. Gracias a Dios. Y el que pueda, después de recibir esta bendición y esta veneración de las reliquias, nos ayuda a llevar la silla. Las blancas van al salón del costado y las negras son de los salones parroquiales.